el salto de la política a la vida privada, o cuando los políticos tienen que dejar un cargo público. Es posible, es muy poco frecuente en la Argentina. Sí. Y surgió este tema nuevamente a propósito de lo que anunció María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense y actual diputada por en el Congreso de la Nación. Porque queda desempleada a partir del 10 de diciembre y evidentemente para ella es un salto importante volver al ámbito privado e incluso pidió ayuda. Un posteo bastante largo que empieza diciendo así: el 10 de diciembre me quedo sin trabajo, goberné, fui diputada, firmé, redacté leyes, tomé decisiones difíciles, pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones. Está integrando la bancada del PRO, no forma parte del entendimiento que hubo de una parte de ese partido con la Libertad Avanza y en consecuencia anuncia que va a dejar justamente la política por lo menos en diciembre, salvo que surja alguna otra situación, cuando termine su mandato como diputada. Ok, seguimos leyendo. Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas. Además de política, soy profesora en universidades y como millones de argentinos me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50 que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizaje, pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás. Y a continuación empieza a pedir algún tipo de auxilio, sobre todo aquellos que saben a lo mejor qué poner en un perfil de LinkedIn para ser más atractivo en la faz privada. Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor, pero cuando llega el momento se pregunta, ¿estamos dispuestos a darles ese lugar? Y vemos un poco más, hay una última. Sí, y dice en la parte final de su exposición, la exgobernadora bonaerense, bueno, que necesita ayuda justamente, digamos, asesoramiento para su vuelta justamente al trabajo privado. Empezó muy joven su carrera política, cuando daba sus primeros pasos el PRO, el partido que fundó Mauricio Macri. Y llega a este punto en que anuncia en diciembre que va a dejar su banca y pasa a trabajar en el ámbito privado. En las redes, una chicana saltó, que fue muy comentada, de Alberto Samí, del empresario de la carne, que se ha notado en un partido minoritario ahora como candidato a diputado. Y le puso a Alberto Samí en su cuenta de X: María Eugenia, yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón para el puesto de cajera. Eso sí, le dice, te tenés que levantar todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, esto originó una serie de interacciones y demás, pero la cuestión de fondo es el anuncio justamente de la ex gobernadora bonaerense de que por lo menos por ahora deja la política. Algo parecido, aunque no es el retiro de la política, comentó Rodrigo de Loredo, que piensa hacer porque se le termina su mandato como diputado nacional en diciembre y, bueno, no ha ingresado ninguna candidatura ahora y asegura que se va a dedicar también a la actividad privada. Sí, a la actividad privada. Hasta que después dice que va a ser candidato dentro de 2 años. En este caso es diferente la situación. Bueno, vamos a sumarla a Sandra Olive. Ella es licenciada en Recursos Humanos, para preguntarle, entre otras cosas, ¿qué pasa cuando personas tan capacitadas como a lo mejor puede ser María Eugenia Vidal tiene que ingresar nuevamente a la faz privada? Y si es un recurso humano útil para qué sectores, básicamente. Y si es más fácil o más difícil volver a la actividad privada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Es justamente un dilema grande el tema del pase desde lo político a lo privado y de lo privado a lo político. Hay distintos idiomas, se manejan distintos códigos, hay diferentes formas de trabajar y el que hace el pase, que vimos muchas personas que, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, que eran personas que eran empresarios o personas que venían del mundo, ¿sí?, de ser ejecutivos corporativos, que pasaron al lado de la política y tomaron cargos. Cuando uno habla con esas personas, lo que dicen es, me costó muchísimo entender el idioma, el manejo, cómo se trabaja, los códigos, es como totalmente distinto. También viene cuando una persona trabaja en el mundo corporativo y por ahí se mete en una empresa pyme. Digamos, los saltos siempre llevan una curva de aprendizaje. Entonces es complejo pasar de lo público, aparte ella tiene ya muchos años en el ámbito público y es una persona muy conocida,
Entonces saltar a lo privado y es un lindo desafío, ¿no? Ella, entre otras cosas, y en algún momento se pregunta ahí en ese texto que recién repasábamos, ¿qué debiera aprender, qué cursos debiera hacer para ponerme a tono? Y en ese caso, ¿cómo se ayuda a una persona que quiere volver a la faz privada? Sí, mira, yo trabajo mucho lo que es estrategia de carrera, entonces uno tiene que pensar dónde está hoy, a dónde quiere llegar y cuál es la brecha que tiene. Y hay que pensar profundamente eso y hay que hacerlo con tiempo. Así que bueno, si alguien está pensando hacer un cambio, sea ella o sea otra persona en diciembre, y tenés acá 4 o 5 meses para ir preparándote para ver cuáles son tus brechas y qué cosas tenés que desarrollar para poder ser atractivo en el ámbito al que vos querés acceder. Ahora, si viniendo de lo público, lo típico es o asuntos corporativos o manejo de crisis, asuntos públicos, son comunicaciones, esos son roles que son los típicos que cuando nosotros hacemos procesos de búsqueda, la persona que haya pasado, ¿sí?, por cargos así públicos y hayan trabajado en política, tienen una agenda que tienen a todo el mundo en el teléfono, entonces necesitan algo y tienen a quién llamar y cómo. Los contactos, claro. Ahora, hay empresas que dicen, yo gente que está muy políticamente expuesta por temas corporativos y por temas de compliance internacional, no las puedo traer a mi organización. Y hay otras personas, hay otras empresas que sí las pueden traer. Así que es como cualquier búsqueda que uno hace, hay que, desde la organización que está buscando a la persona para cumplir un rol, buscas un perfil específico. Y la persona que está buscando insertarse también tiene que responder y postularse y buscar aquellas posiciones que piensan que dan la respuesta a lo que necesita la gente. Sandra, muy interesante. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas muy noches. amable.